Muy buenos días, muy buenas tardes. Este es su canal Servidores de Dios, sirviendo al prójimo, servimos a Dios. Muy buenos días, Mafe. Eh, Bienvenidos todos. Hay personas que están en vivo, otras personas que ven el programa en diferido. Eso está bien. Yo aconsejo que sean vivos por si acaso hay alguna necesidad, alguna oración, algún detalle que queramos de una vez aquí en el programa. Pero pues si las personas lo quieren ver en diferido, pues obviamente de todas maneras se van a beneficiar. Gracias a Dios, comienzo con una buena noticia que es la pasada enseñanza sobre Apocalipsis, sobre estos últimos tiempos que estamos viviendo, la cual titulé No teman, que no tengan miedo. Eh, ya vamos por casi 500 vistas en los diferentes medios, YouTube, Telegram, etcétera. De manera que me alegro por eso. Ese es el objetivo, precisamente, que así no estén en vivo, se beneficien de estas enseñanzas que impartimos aquí de la palabra de Dios todos los domingos a las 11 de la mañana en vivo, en directo, a través de este canal de Telegram. Así que bienvenidos todos. Hoy vamos a abrir con un título que se llama, le he puesto el título a la enseñanza, mantén tu libertad, mantén tu liberación. Y me baso en la palabra de Gálatas 5:1, que dice así: mantengámonos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Aleluya, aleluya. Yo siempre le digo a las personas a las cuales Dios me ha permitido liberar bajo el poder del Espíritu Santo y a nombre del Señor Jesucristo, que lo importante no es la liberación en sí misma, es importante, pero más importante, óigame bien, que la liberación es mantenerla, mantener esa liberación. Algunas personas dirán, ay, qué pastor, y es que puede que se pierda el efecto de esa liberación. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto a nivel espiritual y, por supuesto, con la palabra de Dios lo vamos a confirmar. En una ocasión, hace relativamente poco, me tocó un trabajo bastante difícil eh, de liberación, difícil porque la persona que estaba embrujada había sido embrujada por otra persona que ya no estaba en este mundo, es decir, se había ido, estaba muerta. El trabajo quedó hecho, pero la persona que lo hizo no estaba aquí. De manera que, y era un caso pero muy delicado en una familia, en la cual uno se había ahorcado, el papá se ahorcó, el hijo se ahorcó, había distintos ahorcados. Esta persona que queda de la familia ya estaba entonces con síntomas de depresión intensa, que no quería comer, que no quería, en fin, un cuadro clínico, digámoslo así, delicado para muerte. Y me tocó, obviamente, aquí a nivel terrenal, la persona que estaba aquí embrujada, y a nivel espiritual, allá en el mundo del espíritu, con la brujilda, bueno, respetuosamente brujilda, digamos. Eh, Pobrecita, las brujas muchas veces lo hacen, la verdad, como en este caso, sin conocimiento, por ignorancia. No saben que están haciendo, o sea, saben que están haciendo un mal, pero no conocen la palabra de Dios. Nadie les ha predicado de Cristo.
A eso es lo que me refiero con pobrecitas. Ellas creen, las brujas creen y los brujos, que el poder que tienen es el máximo poder, porque es lo que Satanás les ha enseñado y les ha hecho ver y les ha hecho creer que es. De manera que cuando uno les presenta o conocen un poder mayor, como es el de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, que dijo antes de irse en Mateo 28 a los apóstoles: he aquí me ha sido dado poder sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Yeshua, el Shaddai, cuando ve a alguien todopoderoso, entonces pues se echan para atrás. Wow, yo no sabía esto. Y eso incluye a santería, a los santeros y a todo el mundo. Creen que lo que están ejerciendo es lo máximo. Pura pacotilla. No hay mayor poder que el del todopoderoso Dios nuestro. Aleluya. No hay mayor poder que el que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ha dado. Como está escrito en Lucas 10:19, he aquí os doy poder y autoridad para aplastar serpientes. Y no se refiere a la serpentita que va por ahí, que vemos por ahí en el piso. No, no es el poder para eso. Está hablando del reino espiritual. Es sobre los reptilianos, más bien. Sobre los demonios. Poder de aplastarlos. Y aquí os doy poder de aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Y nada os dañará. Es un decreto de Dios para nosotros, para nuestro beneficio. Nada os dañará. De manera que, bueno, me tocó, en resumidas cuentas, una labor bastante difícil, bastante difícil. Y hubo la liberación, gracias a Dios. Y la persona se mejoró. Bueno, hubo los síntomas que ya todos sabemos, a ver, que se presentan cuando hay liberación: vómito y una cantidad de cosas, pero echó lo que era afuera. Dios. Y después de esto, eso hace unos meses atrás, resulta que ahora me estoy enterando, hasta ayer, que la persona está otra vez, después de muchos meses, con síntomas de inapetencia, digamos, de no querer comer y nada. Yo no he sabido nada de esa persona hasta ayer, y no por ella, sino a través de otra persona familiar que me contó. Y este es el motivo de la prédica de hoy, de la enseñanza de hoy, cuando dice la palabra, no yo: manténganse libres, manténganse libres con la libertad que Cristo los ha hecho libres. Gálatas 5:1. Entonces, lo que pasa es que lamentablemente la gente, por la gracia de Dios, muchas veces recibe el favor de la liberación, pero no persevera, no mantiene esa liberación. Y por eso es que la palabra dice: manténganse libres con esa libertad que Cristo los hizo libres. Y también dice otra palabra: el que está firme, mire que no caiga. Porque yo les dije a esas personas, como siempre acostumbro: hey, lo importante no es la liberación, sino mantenerse libres. Porque los espíritus inmundos se van, pero vuelven. Si no vuelven esos, vuelven otros, porque son asignados por Satanás. Mateo 12:43 al 45. Mateo 12, que lo vamos a buscar. Mateo 12, del 43 al 45, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran para habitar allí, y el estado final de aquel hombre viene, o mujer, viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta generación malvada. Bueno, como ya sabemos, el Señor Jesucristo es nuestro maestro. El Señor Jesucristo, con su actuar, que es la mejor manera de enseñar, le enseñaba a los apóstoles las cosas. Y aquí esta es una enseñanza que nos indica lo que pasa en el mundo espiritual cuando hay una liberación. El espíritu inmundo sale del hombre, dice la palabra. Aquí está, Mateo 12, 43, 45. Sale, pero cuando sale, anda por lugares desiertos, desérticos, áridos, secos, buscando reposo, dice la palabra, buscando paz, y no la haya. Y entonces dice, volveré a mi casa. Fíjense que considera el cuerpo donde estaba, el cuerpo humano donde estaba, que estaba posesionando, lo considera su casa, su lugar de habitación. Y dice, voy a volver allí. Y cuando vuelve, dice, la haya desocupada. ¿Qué quiere decir esto? Vacía, la haya vacía, la haya barrida y adornada. Sí, claro, limpia, pero porque se efectuó la liberación. Claro, claro, es un cuerpo que está limpio, es un habitáculo, digámoslo así, que está limpio, está barrido, adornadito, eh, porque se efectuó la liberación, pero dice está desocupada, vacía. Y entonces ahí dice es cuando va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿se necesita o no se necesita mantener la libertad con que Cristo nos ha hecho libres? Claro que se necesita mantener esa libertad aún después, y mucho, es decir, con más razón, después que se ha efectuado la liberación. Hay que mantener eh, 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 la casa ocupada para que no pase esto. La única manera de tener la casa ocupada es con el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, para que cuando los espíritus vengan, no puedan, porque dicen, hey, esto está ya ocupado, ocupados por el Todopoderoso Dios nuestro, que habita en nosotros. Y ahí ya sí no pueden hacer nada. Entonces, la gente se descuida porque se efectúa la liberación y creen que ya, bueno, el pastor me liberó. En esta ocasión, mire, ni las gracias. La verdad, se descuidan a tal manera. Yo no espero que me agradezcan. Yo sé que las personas son desagradecidas. El ser humano es desagradecido. Y ya yo lo sé. Las personas a quien yo le hago un favor de parte de Dios, yo no espero nada, porque así ha sido toda mi vida. Y más de 30 años que llevo en esto. Prometen y prometen, y yo sí, cuando usted me libere, yo voy a ayudar, y cuando yo consiga empleo, yo le doy los diezmos, y cuando yo esto y lo otro, y no cumplen nunca, nunca. De manera que ya eso yo lo sé, pero yo también, a mi parte, digo, sé lo que les espera. Digo, ay, estas personas de verdad que no saben a lo que se están exponiendo al no continuar con la palabra de Dios. Entonces se descuida y ya entonces no sigue nutriéndose de la palabra de Dios,
ni el Espíritu Santo, no asisten a la iglesia o no se apoyan jamás ya más en el pastor a través del cual Dios los hizo libres, no leen la palabra, no oran, etcétera, etcétera. Y entonces cuando retroceden de su estado que es de liberación, no podemos buscar de Dios y de los siervos de Dios solamente cuando los necesitamos. No se puede. Dios no es un Dios de bolsillo. No es un Dios que usted lo utiliza como utilizar una tiza, como utilizar cualquier cosa. Ya. Entonces, cuando ya me hizo lo que tenía que hacer, yo sigo en la misma. No podemos buscar de Dios y sus siervos únicamente cuando los necesitamos. Eso no está bien. No está bien. Estamos expuestos a los mayores peligros después de la liberación. Después estamos expuestos a mayores peligros como lo acabamos de ver. Porque si nos descuidamos, 7 peores que el que estaba. Y si había varios, multiplique eso por 7 peores. A ver cómo entonces va a quedar el postrer estado, dice peor que el primero. Hay que entender que cuando hay una liberación, quiere decir que Satanás y sus demonios han perdido una batalla. Y es apenas natural que preparen una contraofensiva, como en toda guerra. Y si la persona que se descuida, no está preparada para cuando regresen, hacen de las suyas. La liberación hay que mantenerla. Hay que mantenerla. La liberación hay que mantenerla. Y la única manera de mantenerla es con guerra espiritual, con oración, con ayuno, con vigilia, con alabanza, con adoración, con santidad, etcétera, etcétera. Yo tengo un curso de guerra espiritual. Quien lo quiera, ahí está disponible gratis ahí por YouTube en la Academia Virtual de Teología. Se llama así, Academia Virtual de Teología en YouTube. Gratis, si lo quiere coger gratis. Si lo quiere coger conmigo, tiene un pequeño costo, creo que son $10 o algo así, para una cantidad de lecciones. Y a través de la página web nuestra, www.servidores.webs.com. Aquí voy a dejar después el vínculo en comentarios. Usted puede meterse y ver ahí la programación del curso de guerra espiritual y todo lo que contiene. Usted, la única manera que puede mantener la liberación con que ha sido libre es a través de la guerra espiritual, no hay otra, porque estamos en guerra. Mantengámonos firmes, dice la palabra, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Es una invitación que el Señor nos hace. No podemos ignorarla. Si la ignoramos, va a tener graves consecuencias. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, habla de muchas sanidades, y ustedes lo saben, aquí las hemos estado viendo todos estos domingos. Que sanó a un hidrópico, que sanó a un lunático, que sanó a un paralítico, que sanó a un ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Sanidades en general. Pero ¿qué le decía Jesús también a las personas? Le decía, vete y no peques más. Juan 8:11. Juan 8:11. Vete y no peques más. Y Juan 5:14 es todavía más explícito.
es más exacto, más gráfico. Juan 5:14 dice al paralítico que había sanado, cuando se lo encontró en el templo, le dice: vete y no peques más para que no te acontezca algo peor. Está claro. Vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces quiere decir que sí hay pecados que producen enfermedades. Ya lo sabemos, lo hemos tratado aquí en las enseñanzas anteriores, así como hay pecados que producen posesión de demonios. Ya también lo hemos tratado aquí en estas enseñanzas de los domingos. Ejemplos de pecados que producen enfermedades. Muchísimos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando el SIDA, ¿a quién les daba SIDA? A los homosexuales, a los que practicaban sexo hombre con hombre, les daba SIDA. Ese es un ejemplo de pecados que producen enfermedades, por poner uno. Hay muchos, pero los hay. Hay pecados que producen enfermedades, así como hay pecados que producen posesión de espíritus inmundos, como la fornicación, que era lo que le pasó a María Magdalena, que el Señor Jesucristo le sacó 7 espíritus inmundos, porque obviamente se andaba acostando con el uno y con el otro. Y tenía 7 espíritus inmundos ahí. Ese es un caso de posesión demoníaca también por pecado. ¿Y qué es un pecado? ¿Qué es un pecado? Valga la pena preguntar. ¿Qué es un pecado? Todo lo que sea la desobediencia a la palabra de Dios. Eso es un pecado. Pecado es todo lo que sea desobediencia a Dios, desobediencia a la palabra de Dios. Eso es pecado. Vamos entonces a ver esto de los pecados. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que producen que los espíritus inmundos no se vayan. Es una de las cosas que prácticamente uno mismo le está abriendo las puertas a que vengan los espíritus inmundos y hagan lo que quieran con nosotros. La desobediencia a la palabra de Dios. En la enseñanza antepasada vimos cómo Naamán, el rey sirio, fue sanado porque obedeció al profeta Eliseo. Vimos cómo el cieguito fue sanado porque obedeció al Señor Jesucristo cuando lo mandó al estanque. Y así. Entonces, sabemos que es la desobediencia a la palabra de Dios lo que causa las enfermedades y también las posesiones demoníacas. Eso no tiene ninguna duda. Eso es lo que causa las posesiones demoníacas y las enfermedades originarias desde el plano espiritual. Lo que llamamos el pecado, es decir, la desobediencia a Dios. Entonces, hay personas que también dicen, no, pero es que se autoexaminan, pero se autoexaminan a sí mismos de una manera benévola, muy benévola, de tal manera que ven el pecado ajeno, pero a sí mismo no se ve ningún pecado. Así está el pecado. Sí saben a lo que me refiero. Entonces, se autoexaminan, pero, pero yo no estoy fallando en nada. Nada, que yo sepa, pues yo no estoy pecando en nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy fornicando, por ejemplo. O porque yo no estoy cometiendo adulterio, por ejemplo. O porque yo no estoy robando, por ejemplo. O porque yo no estoy estafando a nadie,
por ejemplo, porque yo no estoy haciendo malas cosas. O sea, qué sé yo, tantas cosas que malas que hace el ser humano. Y entonces se juzgan bastante benévolamente y no se encuentran ningún error. Vamos a ir a Malaquías 3, del 6 al 12. Malaquías 3, del 6 al 12. Y esta es una palabra que yo sé que los va a confrontar a muchos, los va a confrontar de manera directa, sobre todo aquellos que, como aquel que aquel joven que se le acercó al Señor Jesús y le dijo, no, yo estoy cumpliendo todos los mandamientos. El Señor Jesús le dijo, ve y tu riqueza, hoy dónalas a los pobres. Y hasta ahí le llegó la santidad y hasta ahí le llegó la obediencia. No obedeció al Señor Jesucristo. Prefirió, cuando le tocaron el bolsillo, hasta ahí llegó. Y Malaquías capítulo 3 del versículo 6 al 12 dice así, porque yo, el que soy, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, es decir, sus antepasados, os habéis apartado de mi palabra. Es decir, estaban en desobediencia desde la antigüedad y no la han guardado, la palabra de Dios, no la han guardado, o sea, no la han obedecido. Volveos a mí, dice el Señor, o sea, regresen a mí, porque están en desobediencia. Regresen a mí, les dice el Señor, muy amorosamente, y yo me volveré a vosotros. Que el Señor, como ya sabemos, ama a quien lo ama. Dice Dios, el Dios de los ejércitos. Mas ustedes dicen, ¿y en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Versículo 8, Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Y muchas personas cuando no saben dicen, oh, claro que no, ¿cómo alguien va a robar a Dios? Y dice Dios mismo, Dios, oiga, es Dios quien habla aquí. Dice, vosotros me están robando y me habéis robado. Vosotros, ustedes, me están robando y me han robado. Y entonces ustedes dicen, ay, ¿y en qué te hemos robado, Dios? ¿En qué te hemos robado? Y dicen, vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Mira lo que se expone la persona cuando no obedece a Dios en el área financiera. Ay, no, yo estoy cumpliendo con todo. Yo no peco en nada. Y que el área financiera, que miren las maldiciones que se exponen. Dice, malditos sois con maldición. Imagínense, maldición tras maldición. Porque vosotros, la nación toda, me están robando. Me están robando. Y es porque el Señor estableció desde mucho antes de Malaquías, miles de años antes, el diezmo de todo es de Él, le pertenece a Él. Hey, te da el 90%, no te basta. El 90% te está dando y apenas te está pidiendo usted y ni eso le cumples. Y dice aquí, la bondad de Dios sigue manifestándose, su misericordia. Versículo 10, Malaquías 3. Tráiganme los diezmos al alfolí, tráeme los diezmos,
La alfolía es la tesorería de la iglesia, esa que ustedes ven allá donde aquella pobrecita depositó las moneditas ahí en la iglesia, donde usted va, donde usted está recibiendo la palabra de Dios. Esa iglesia, ahí es donde usted tiene que llevar los diezmos, que es el 10% de sus ganancias. Y las ofrendas es otra cosa, es ya lo que da la viuda, es algo ya voluntario que usted da. El diezmo no es voluntario, el diezmo es una obligación. Si usted no lo da, mira lo que se expone. Entonces muchas otras personas dicen, ay, pero ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? Pero si yo no hago ningún mal. Vamos a ver más adelante el porqué de muchas cosas que pasan a la gente y la gente cree que está haciendo el bien y que Dios, que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tráeme los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, dice. Para que haya alimento en mi casa, es decir, en la casa del sacerdote, en la casa de quien está enseñando la palabra, para que haya alimento allí, para que el sacerdote pueda comer, pueda pagar sus servicios públicos, pueda pagar su arriendo, pueda vivir. Ese que le está sirviendo a usted también necesita, como usted, de las cosas que usted necesita. Entonces, tráeme los diezmos para que haya alimento en mi casa y pruébeme ahora en esto, dice. O sea, obedéceme y tráeme los diezmos y mira lo que te va, si tú me obedeces en esto, mira lo que te va a pasar, dice el Señor de los ejércitos. Abriré las ventanas de los cielos. Me gusta otra versión que dice abriré las compuertas de los cielos, porque las ventanas son limitadas, ¿verdad? En espacio, las compuertas de los cielos. Abriré las compuertas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Imagínense. Así como maldito con maldiciones quien no le lleva los diezmos, aquí quien le trae los diezmos al poli dice, traeré sobre ti bendición hasta que sobreabundes. Sobreabundar quiere decir lo que él dice en el Salmo 23 como pastor nuestro, que ningún bien nos hará falta, ningún bien nos va a hacer falta. No, vamos a tener necesidades. Y dice además, ojo, porque esto es lo de la liberación que estamos hablando hoy, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El mismo destructor, el que la Biblia menciona como Apolión en griego y Abadón en hebreo. El mismo destructor, este es el que menciona aquí. Ese es el devorador. Apolión y Abadón. El destructor, el devorador. Dice, yo lo reprenderé por vosotros. O sea, cuando tú estás diezmando, el Señor hace que el destructor no te toque, ni a ti, ni a tu familia, ni nada de lo tuyo. Y dice, y no os destruirá, porque es destructor. Yo reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, bendecidos, dichosos, porque seréis una tierra de bendición, de delicias, dice el Dios de los ejércitos. Entonces, ¿vale la pena obedecer al Señor o no? Ahora usted examínese a sí mismo. Usted que tal vez antes decía, no, yo no estoy en desobediencia a la palabra de Dios, ¿está haciendo eso? Si no lo está haciendo, está desobedeciendo la palabra de Dios. Y si la está desobedeciendo, está usted abriendo la puerta, es decir, dándole permiso al destructor
para que devore todo lo que está en su alcance, todo lo que pueda, su cuerpo con enfermedades, su salud, a sus hijos, a su descendencia, todo lo que a su matrimonio, a su unión conyugal, sus finanzas, todo lo que pueda. Pierde su empleo, o no consigue empleo. O sea, destructor, devorador. El Señor lo reprende únicamente. Atención, porque es únicamente cuando usted lleva los diezmos a la iglesia, al pastor que está pastoreándolo a usted por medio de la palabra de Dios. Ahí es cuando lo reprende. Hay iglesias, yo conozco iglesias. Pastor, conozco específicamente un pastor muy famoso que no es de estos de mega iglesia, estos apóstoles allá de Florida y Centroamérica, no, de acá de Colombia, pero es de las iglesias famosas aquí, que lo primero que le pregunta a las personas cuando eh, van que son de la iglesia, que asisten a la iglesia y que van por liberación, o que no les sale un empleo, o que los negocios les va mal, lo primero que les pregunta es, ¿están diezmando? Y les dice de frente, porque es que la palabra de Dios hay que hablarla con toda la claridad con que la habla. Le dice de frente, si usted no está diezmando, yo no puedo hacer nada por usted. No porque le lleve los diezmos a la iglesia, sino porque al no estar diezmando, el Señor, Dios mismo no puede reprender al devorador, porque esa misma persona que no está diezmando le está dando permiso, cabida, le está abriendo la puerta al devorador para que destruya sus finanzas, su vida, su familia, todo. ¿Qué puede hacer ahí un pastor cuando el mismo Dios no puede hacer nada? Porque la misma persona está desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué pastor va a poder hacer nada ahí? Ninguno. Y esto es lo que pasa muchísimas veces, lamentablemente, también pasa cuando hay liberación y las personas ni siquiera agradecen, ni siquiera, o sea, por Dios, ¿qué es esto? Por educación, por decencia, pastor, puedo ayudarle en algo, en que puedo retribuirle. Oiga, por favor. Primera de Corintios 6, 9, 11. Primera de Corintios 6, 9, 11. Vamos a buscarla. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, pastor, yo no soy nada de eso. Yo no soy homosexual. Yo no soy afeminado. Pastor, yo tampoco estoy en adulterio y yo no soy idólatra menos. Yo no adoro imágenes. Yo no me inclino hasta las estatuas. Así que, pues, el reino de Dios está asegurado. ¿Y qué es lo del ladrón? ¿Qué? Aquí dice que los ladrones no entrarán al reino de Dios. Y usted está robando a Dios, como lo acabamos de ver en Malaquías. El mismo Dios dice, ustedes me están robando. ¿Y es que te estamos robando? Porque la gente, cuando está en desobediencia y están pecado, es atrevida. ¿Qué te estamos robando? Dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces estás aquí incluido en desobediencia a Dios. Tú que crees que estás heredando el reino de Dios. Y aquí dice, sigue diciendo, y esto erais algunos, gloria a Dios, erais en pasado. Ahora dice, esto es el caso suyo, de aquí en adelante.
O sea, que no vuelva más a ser ladrón, y menos de Dios, ni ninguna de las otras cosas que nombre, por supuesto. Porque dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, sí. Habéis sido santificados, habéis sido justificados por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Quiere decir que las personas que han sido justificadas ante Dios de esos pecados ya no los están cometiendo, ya no están en ese tipo de desobediencia a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los santificó y los llevó a la convicción de que ese pecado, de que no era bien lo que estaban haciendo, que no era bueno estar desobedeciendo a Dios. Y vamos nuevamente a Malaquías, pero y a Malaquías 3 nuevamente. Pero en esta oportunidad vamos a ir a los versículos del 13 al 18. Malaquías, versículo del 13 al 18. Y dice así: vuestras palabras para mí, el que habla es Dios, dice, han sido violentas, dice el que es Dios. Y con todo, ustedes dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su palabra y que andemos afligidos en presencia del Dios de los ejércitos? Ahora pues llamamos dichosos a los soberbios, a los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. O sea, están quejándose, esos que no diezman, están quejándose de que ven que los que hay malos que prosperan y que no les pasa nada. Y entonces, por eso dice, pues, si a este malo que está haciendo lo malo y no diezma y no hace nada, ni está con el Dios y le va bien y gana plática y está empleado, no le pasa nada, pues yo, ¿para que yo hago lo bueno? Eso es lo que están diciendo ante Dios. Y dice el Señor que son palabras violentas contra él. Y dice, y entonces, pero dice aquí que los que temían a Dios, los que tienen temor de Dios, dice aquí, hablaron cada uno con su compañero. Hey, mira lo que está Dios diciendo, hey, mira lo que está diciendo Dios aquí. Y dice que fue escrito un libro de recuerdo delante de Dios, para los que temen a Dios y para los que piensan en Él, para los que piensan en Dios. Un libro de recuerdo es que escribieron todas las cosas que están aquí escritas. Yo les acabo de decir, Malaquías las escribieron, y por eso nosotros las podemos leer ahora. Y dice el Señor, ellos serán míos. O sea, los que empiezan a obedecerle en esta área financiera, dice, serán míos, dice el Dios de los ejércitos, mi propiedad personal, mi tesoro, en el día en que yo actúe, es decir, cuando Él venga. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué bello. Y entonces volveréis a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjense cómo está de relacionada la obediencia financiera a el que de verdad está sirviendo a Dios, que está cumpliendo con Dios, y el que no le sirve. Porque muchas personas dicen, pero yo estoy sirviendo a Dios, pero el área financiera, ¿qué? Es completa. Servir a Dios es con toda tu vida. Y más con la finanza, porque Él es el que te la da. Una forma de agradecer. No, pero es que pastores, que yo prefiero llevárselos allá a los pobres, a aquellos que están allá. Eso es limosna, eso no es diezmo.
El diezmo es para los sacerdotes, el diezmo lo instituyó Dios. Les voy a explicar brevemente, para no pasarme de la hora, por qué instituyó Dios los diezmos. Porque en el sacerdocio levítico, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, Aarón, el hermano de Moisés, y su descendencia, no recibían nada de nadie. Las otras 11 tribus podían negociar, podían meterse en negocios, podían trabajar, podían hacer de todo. Y en cambio, los levitas, los sacerdotes estaban dedicados a esto, al sacerdocio, a servirles a ellos, a los que trabajaban en los negocios y en otras cosas, a servir a ellos en el plano espiritual, a orar por ellos, a interceder por ellos, a aconsejarlos, a enseñarles la palabra, a liberarlos cuando había liberación, sanidades cuando había enfermedades, etcétera, etcétera. Estaban dedicados a la palabra de Dios, y la palabra de Dios estipula, Jesucristo lo dice, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y también dice, porque el obrero es digno de su salario. Ahora imagínense ustedes que ustedes estén trabajando y trabajando y trabajando en una compañía y trabajando y no ganan nada, ni les dan sueldo, ni les dan nada, nada de nada. Se mueren de hambre, los tirarán a la calle, que no pagan arriendo, o se quedan sin servicios públicos, que no lo pueden pagar, sin luz, sin gas, sin agua. Pues obvio que ¿qué más va a pasar? Entonces imagínense ustedes a las personas que estamos trabajando para ustedes, que somos sacerdotes de Dios, del Dios altísimo, del verdadero Dios, y que vivimos es para ustedes, desde el que amanece hasta que anochece, y no recibimos nada. Cuando la palabra de Dios, Pablo dice, ¿y qué pastor es el que no vive de su rebaño? Para pensarlo, ¿no? ¿Qué pastor es el que no vive de su rebaño? Obviamente, todo pastor vive de eso. El ganadero vive de su ganado. ¿De qué más va a vivir? Y entonces, vamos a hacer una oración para terminar. Pero antes, les voy a decir esta palabra de Eclesiastés 5:5-6. Eclesiastés 5:5-6. Que dice así: más vale que no prometas, que prometas y no cumplas. Y no vale que después digas ante los ángeles, ay, es que yo no sabía que era pecado. Porque el Señor va a destruirte. Entonces, recuerden, no peques más, o sea, no desobedezcas más para que no te acontezca algo peor. Vamos a orar. Va a ser una oración de arrepentimiento por tratar de haber estado desobedeciendo la palabra de Dios, y oración de confesión de pecados para que podamos ser perdonados de los pecados de desobediencia y, por supuesto, podamos tener libertad y mantener esa libertad por medio de la obediencia completa y total a la palabra de Dios. Amén. Padre de la gloria, a nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, porque tú eres bueno, grande y eterna es tu misericordia, tu fidelidad es para siempre y tu amor eterno. Gracias, Padre, porque en esa bondad tuya, tú nos das la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos, de desobedecerte a ti, de arrepentirnos
de estar haciendo algo malo, algo indebido que no debemos estar haciendo. Gracias, bondadoso Dios, por darnos hoy la oportunidad de confesarte que sí hemos estado desobedeciéndote en el área financiera, que sí hemos estado desobedeciendo tu palabra en esta área y descuidando a las personas que tú has puesto para el cuidado de nuestras almas. Padre Celestial, de aquí en adelante nos comprometemos delante de ti a cumplirte, Padre Celestial, con los diezmos y con las ofrendas, Padre, como está escrito, para que tú nos bendigas, Padre, y reprendas al devorador por nosotros, para que no destruya el fruto de nuestra tierra y nuestra vid en el campo sea estéril, para que todas las naciones nos llamen bendecidos, porque somos tierra deseable. Bendito seas, Padre, que nos das la oportunidad, Señor, de enderezar nuestra senda, de enderezar nuestro camino, de enderezar nuestra vida y de reconocerte en nuestros bienes, como está escrito, honra al Señor con tus bienes. Y Él te hará que rebose tu tierra de mosto, de aceite y de frutos. Aleluya. Gracias, Padre. A nombre del Señor Jesucristo, por perdonarnos y limpiarnos de toda maldad de desobediencia por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, de aquí en adelante, por favor, mantenga la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Amén y amén. ¿Hay alguien de los que está aquí escuchando en vivo y en directo que quiera hablar, que quiera, que tenga alguna petición de oración o algo? ¿No? Bueno, entonces damos por terminada esta reunión. ¿Aló? Aló, sí, dime. ¿Cómo Hola. estás? Bien. Me alegro. Me alegro escuchar ese testimonio que me diste ayer para glorificar a Dios, para gloria de Dios, de verdad, de, de, Sí, de, de la me, oración. sen- me he sentido bastante mejor. Y Amén. quiero seguir en eso, que el tema que estaba hablando, que escuché de guerra espiritual, de seguir Claro que con la sí. guerra espiritual. Perfecto. Y gloria a Dios que te ha puesto ese querer conocer más de esto, Sí. porque tenemos que Y, prepararnos. y aprender bien cómo es eso del ayuno, porque no lo entiendo, los ayunos. Claro que sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, Claudita, gracias por ese deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Él es el que pone el querer y el hacer también, por su buena voluntad. Lo que vamos a hacer es esto, que como estamos los miércoles con el Ujú, tema de la oración del Padre ujú, Nuestro ahora mismo, tan ujú. pronto tenemos ese tema, vamos a agarrar el de la guerra espiritual. ¿Les parece? Mm, ah, bueno, sí. Bueno, ¿les parece? Y agarramos ese tema de la guerra espiritual porque es necesarísimo. Estamos en una Ujú. guerra, como dice Efesios 6:12. Y fíjense que Ah, extrañamente la gente conoce eso, conoce de que la guerra no es contra seres humanos, no es contra carne ni sangre, sino contra mm. principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Y lo otro que me llamó Perdón, la atención de los pecados, por aquí anoté, hay pecados que producen enfermedades de eso. sí, sí, Eh, eso es ese tema lo hemos venido tratando acá. eso también tiene Y que ver con los pecados de mis bisabuelos. claro, los pecados Sí. generacionales, sí, Ah, bien que lo hayas traído a colación,
Sí, porque en las familias generalmente hay maldiciones generacionales. porque yo ahora que escuché todo esto hoy, yo he hecho como un análisis, pero ya eso tengo que contarte, es muy largo, ya, Hermano, la historia de mis bisabuelos. Claro, claro que sí. Y bien que lo hayas traído a colación y te doy gracias, Señor Padre Sí. Celestial, por habérselo revelado, porque específicamente los pecados sexuales o de brujerías y cosas así de nuestros Ujú. antepasados también nos afectan a Sí, porque a nosotros. raíz de, yo soy muy, ¿cómo te digo? Yo soy muy, como que trato como investigar, indagar, como decir, de mi descendencia. Y más Correcto. porque mi abuela era apellido del Vecchio y nos Ajá. habían dicho que la visa italiana, que por nacionalidad, pero no le paramos bola y me dijeron que sí, que tenía derecho a la nacionalidad. Y a raíz de eso yo me puse a investigar cosas y historias de mi abuelo y de y de lo que le pasó a mi mamá y todo eso. Entonces yo hermano, he ¿me escucha? tratado como buscar una respuesta. Sí, esperemos que termine Mafe, Claudia, y te doy la palabra, Mafe. No, estaba Claudita, ensayando. ¿aló? Sí, Estaba sí, estoy ensayando a ver si usted me escuchando. escuchaba. Bueno, Ok. Mafe. Claudita, la palabra dice que hasta tercera y cuarta generación. Esto Mm, incluye, imagínate, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más allá del tatarabuelo. bueno, Y qué bien que el Señor te haya puesto a analizar sí. estos temas. Cuando yo hablé, creo que fue en la enseñanza antepasada, de Ujú, que hubo una ocasión que traté a un amigo, ahora es un ujú, amigo y es hermano en la fe, que está en el grupo, se ujú. llama Mauricio, está en el grupo de oración los miércoles. Ajá. Eh, Ah, ok. Mencioné algo de que ha sido la primera persona y la única hasta ahora que traté por medio del genograma espiritual. El genograma espiritual, para resumirte, es una especie de árbol genealógico, ¿sí? Sí, Entonces, el árbol genealógico, entonces, del lado paterno, del lado materno, yo pues, lo hice, yo tengo el árbol. correcto, pero entonces, en esta ocasión es espiritual, ¿sí me entiendes? O sea, Ujú, no es solo de genes, sino el espiritual que incluye muchas cosas. Por ejemplo, eh, digamos que vamos a hablar del más cercano de tu ascendencia, papá y mamá. ujú, Entonces, incluye los dichos de tu papá, los dichos de tu mamá, qué ujú. hablaban, de qué eran sus frases favoritas, a qué se dedicaban, cómo te trataban. Así, empieza así y así los abuelos y los Bueno, bisabuelos, los primos, incluye tíos, incluye los ujú. tíos, todo eso, porque son Sí, hermanos de las hermanas. a mí me Y, y, habían y hablado algo así, pero ya me lo habían dicho, Eric, que como, y que constelaciones, pero yo no tiene sé qué esa tan bueno palabra, era sí. eso, o no sé si es bien, que Bueno, le llaman escucho eso. constelación, sí, a nivel psicológico. Los psicólogos tratan estos temas, como te digo, a nivel psicológico. Es decir, Ujú, a nivel hasta ahí psicológico, llega. sí. Pero esto va Ah, más allá, va al ah, plano ya, espiritual, claro, que sí. abarca todo, abarca lo psicológico y lo físico y todo. Entonces, es necesarísimo porque hay ataduras que pueden venir de un, por ejemplo, de un primo de tu papá, por poner un ejemplo, y tú no lo sabes, y tú tienes esa tendencia, que es lo peor. O sea, tú heredas Ujú, eso, ujú. porque hasta tercera y cuarta generación, y no lo Sí. sabes, pero hey, ¿por qué yo tengo esta tendencia a hacer esto? Ah, es que Ujú, fulano lo hacía, ay, con razón, y Perencejo también lo hacía, oh, sí. my goodness. ¿Me entiendes? Entonces tú Sí, empiezas como a caer en cuenta y digo, con razón, ahí es el genograma espiritual. ujú, Entonces son herramientas que Dios me da a mí
para que yo pueda saber detectar de dónde viene el origen y a poderlo atacar. No, claro que sí, Claudita, pero vamos a empezar entonces con cuando terminemos el Padre Nuestro, con la guerra espiritual, Bueno. y al mismo tiempo, eso es solo los miércoles, como hemos estado ya en contacto, podemos pensar en el genograma espiritual y más si ya lo tienes. Sí. Pero entonces lo que vamos a hacer Sí, yo es lo tengo por parte de la mamá, de mi mamá. Pero también hay que tenerlo de parte paterno, recuerda. Ah, ok, sí. Es completo, ¿viste? Cuando lo tengas completo, me avisas. No, pero yo acá analicé por mi mamá, fue porque yo investigando y averiguando, pues las cosas, historias de mi mamá y que por qué ella pasó por esto y por qué le pasó esto. Y claro. hubo una persona familiar que me dijo, ay mamita, yo no te voy a decir nada porque no quiero que tú quedes como con ese rencor. Pero algo así me contó por encima, pero me dejó como que así, ya cosas que pasó en el matrimonio de mi bisabuelo, ¿cómo se llama? De mi bisabuelo, de mi abuela con mi abuelo, ya, todo lo que le Correcto. pasó a ellos y que dañaron el matrimonio y mi abuela se volvió mal, atacaron los nervios y ella la tuvieron que internar. Entonces mi mamá según nació, pero mi abuela ni la pudo criar y ni mi abuelo y la crió fue la madrastra. Entonces por ahí como que esos nervios, y mi mamá también era nerviosa y así toda como, o sea, muchas cosas Sí, sí. Pero bueno, que ya en tu pasaron caso por eso culpa de mi abuelo. se rompió, aleluya. Y me complació tanto ese testimonio tuyo ayer, de verdad, del fruto de lo que hicimos antes de ayer. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bueno, ¿hay algo más que quieras añadir, Claudia, por hoy? No hasta ahora eso. Perfecto. Muy bien, muy buena intervención, muy necesaria y la vamos a tener en cuenta para Bueno. trabajar, ¿oíste? Para que cautemos en tu árbol genealógico a través del genograma espiritual. Bueno, Mafe, dime, Mafe, ¿cómo estás, Bueno, Mafe? Mucho gusto. bien, excelente, gracias a Dios. Amén. Yo quería, pues ya Dios está confirmando lo que yo vi ese día. Lo que yo sentí en el momento que estábamos en oración de liberación de Claudia, pero quedé un poquito confundida después de la oración de liberación y yo me pregunté, ¿por qué me está mostrando la mamá de Claudia? ¿Qué pasó con ella? Uy, me erizo, hermano. Y yo dije, ¿qué pasó con ella? O sea, después que estamos en el entremedio de la oración y eso, y termino, ya cerramos la oración, me quedó la mamá de Claudia, pero yo dije, ¿qué pasó con ella? Resulta y pasa que yo quedé un poco perdida porque no entendía que la mamá de Claudia había fallecido, ¿ya? Ese fue el pedazo. Yo dije, pero ¿por qué me habló de la mamá? Y yo le dije, fue a Martica. Martica, ¿qué pasó con la mamá de Claudia? Me dice, no, ya falleció. Yo dije, ya. Entonces, quiere decir que en el momento en que estábamos haciéndole liberación a Claudia, Dios me estaba hablando de la mamá de ella. Ahora llega el caso de que las cosas transgeneracionales, como yo le dije a Martica explicándole, porque ella pregunta bastante, entonces yo le dije a ella, Martica, mira, hay cosas transgeneracionales que hay de la familia y logramos y alcanzamos a recibirla nosotros como hijos, nietos, sobrinos, todo lo que usted acaba de decir, confirmar. Entonces ya comprendo que lo que está comentando Claudia y lo que usted acaba de decir. Entonces yo dije, pero ¿por qué me quedó la mamá de Claudia? O sea, la mamá. Escuché así, la mamá de Claudia, y yo me admiré. Yo dije, pero es que yo no sé nada de ella. Pero me lo comenté así como con Martica. Dice, no, ella murió. Y yo, ok. Después yo medité, dije, algo transgeneracional, dije yo, pero no le había querido contar a usted. O sea, porque dije, no, de pronto es algo, ¿sí? Entonces a veces quedo Sí. como así, ya me han pasado cosas. No, Sí. lo que pasa es que el diablo y los demonios
quisieron, estamos hablando ya en pasado, coger Sí, a Claudia por el lado de la depresión y de espíritus de muerte a raíz y claro. de tristeza y de muerte a raíz precisamente de la ausencia de la mamá. Eso Sí. básicamente sucede siempre. Yo tengo un libro sobre eso que se llama Consuelo en el Duelo. Pero lo que hicimos esa noche, Mafe, fue una oración. ¿Te acuerdas que fue una Sí. oración, digamos, general? Pero es que después, al día siguiente, ya sí Ajá. hubo la liberación, liberación, Ah, sí, ¿verdad, que usted me Claudia? dijo. Sí, Sí, sí. Ah, sí, esa tarde, ¿te acuerdas que te dije? Acabo sí, de salir de Claudia y voy para donde esta Amita y voy después esa tarde que estaba yo trabajando y trabajando, como les he dicho hoy, aquí que sí, uno trabaja y trabaja de sol a sombra y, y bendito Dios, bueno, Dios proveerá. Eh, sí, amén. y ese día, al día siguiente, ese Ajá. día yo sentí que hubo realmente y le di las Amén. herramientas, le di las herramientas a Claudia de la palabra de Dios, Romanos 8, 35 y 37, le expliqué cómo es el origen y cómo Sí, funciona la parte espiritual de la maldad, en ese caso con tribulación primero, el problema, después la angustia, la ansiedad, etcétera. Entonces ella tiene eso claro. Y por eso valga que estamos tratando ese tema, las tribulaciones y las angustias, la ansiedad, el estrés y preocupación, todo esto, valga de la persecución, que es ya los espíritus atormentando a la persona y todo eso. Valga la pena traer esto a colación ahora, porque por eso el Señor Jesucristo nos dice, regocijaos en el Señor siempre, para que no estemos tristes, para que no estemos deprimidos. Dice, regocijaos, o sea, regocíjense, alégrense en una forma extraordinaria en el Señor. Y dice, siempre, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez os digo, regocijaos. Fíjense que no está diciendo regocíjate en la ausencia de tu mamá o regocíjate en la muerte de tu papá o regocíjate en Dios. que te está yendo mal. No, no te, o sea, no está diciendo que te regocijes en algo supuestamente malo que te ha pasado. No, regocíjate en el Señor Jesucristo, porque en Él tenemos motivos suficientes para regocijarnos. Solamente con la salvación de nuestras almas ya tenemos que estar dando gracias a Dios. Además, Amén. también, por eso es que también dice, da gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por todo. Y yo siempre lo he dicho, la, 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 la digamos, el transcurrir de la vida de un cristiano, de una cristiana, debe ser ese. En su corazón siempre tiene que estar dando gracias a Dios y regocijándose en el Señor siempre. Que fluya de su corazón amén. ese regocijo y ese amor a Dios, porque eso, así es que es en el reino de Dios. Estamos trayendo el reino de Dios aquí a la tierra por medio de hacer estas cosas, de siempre regocijándonos en el Señor, de estar siempre dando gracias a Dios. Estamos trayendo el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestras finanzas, a todos nuestros asuntos. Es Dios el que está reinando allí. Y no le damos entonces cabida a más nadie ni a más nada. Amén. Amén. ¿Alguna Ok. otra cosa, Mafe? No, eso fue el día de la oración que me sucedió eso y yo quedé así como, y le pregunté a Martica qué pasó con la mamá de Claudia. Entonces yo como eso fue el día, creo que el celular que se me mojó esos días, entonces yo quedé perdida, no había sabido. Claudia, lamento mucho lo de tu mamá, la verdad, o sea, yo estaba como perdida. Sé que es Gracias. perder una mamá, Sí. sé que es perder una mamá porque yo perdí a mi mamá también. Entonces, pues, quedé así, pero no entendí en el momento que por qué me dijo la mamá, en oración me dijo la mamá. Entonces yo dije, ¿qué pasaría con la mamá? Hasta que Martica me confirma que había fallecido. Ujú. Y si el Señor está, evidentemente, yo también me he dado cuenta más últimamente a ti abriéndote el discernimiento espiritual de una manera extraordinaria. Y los dones, porque es uno de los dones del Espíritu Santo que nombra Primera de Corintios 12. Son 9 dones, por cierto, porque la Iglesia Católica, que está bien perdida con respecto a los dones, sí que son 7. Son 9 dones, son 9 los dones del Espíritu Santo. Y están en Primera de Corintios 12.
El discernimiento de espíritu es uno de esos dones, que es el que yo he dicho siempre, que es el que necesitamos en estos tiempos finales. Es el que más necesitamos, el de discernimiento de espíritus, perdón. ¿Por qué? Porque el don de palabra de ciencia, por ejemplo, perdón, es un don que necesitamos en el momento, que necesitamos conocer algo, el conocimiento, el don de conocimiento, el don de sabiduría, es en el momento que necesitamos saber alguna cosa, o el don de milagros, es en el momento que necesitamos un milagro, entonces necesitamos ese don. El don de sanidades, en el momento de que necesitamos el don de las sanidades, se aplica el don de sanidades, o el don de lenguas, en el momento de que se aplique el don de lenguas, en el momento que se aplica y ya, o de interpretación de lenguas, el don de interpretación de lenguas en el momento en que se está interpretando la lengua, nada más, o el don de profecía, en el momento en que se va a estar realizando la profecía, pero el don de discernimiento de espíritu es en todo Sí, momento. El don de discernimiento de espíritu, por eso la palabra dice en primera de Juan 4, probad a los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo vas a probarlos si no tienes ajá. el discernimiento? En eso he estado. Pienso que es de mucho cuidado esa parte, la parte del sentimiento de espiritual, es de mucho cuidado, ¿no? Yo soy muy cuidadosa con esa parte y donde llego, donde siento, o sea, algo, yo digo, no me puedo equivocar, o sea, empiezo como que sí, a meditar, ¿no? Entonces digo, ven, digo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, listo, Dios, así como usted lo dice, son cosas que quizás estaban ahí guardadas y Dios me ha estado usando por mi hijo, que lo puedo testificar así y me dedico a él también a enseñarle todo lo que aprendo cada día de usted. Sí, y le quería contar algo un momentico. El año pasado para esta fecha yo llegué a Valledupar y al lado de la casa donde yo vivo llegó un niño como aproximadamente de un año, 10 meses. Y yo me asomé porque estaba recién llegada, yo me asomé a ver quién había llegado al apartamento que había rentado pues el papá de la niña. Entonces yo miré y yo miré un niño, el niño como de 10 meses, sí. El niño estaba lleno de ampolla en su cuerpo, de muchos granos en su cuerpo, hermano. El niño no comía, estaba muy flaquito. O sea, la mamá decía que iba a buscar médico, ayuda médica, y nada, que las cremas, que esto, lo otro. Y yo no sé, hermano, yo no le había contado esto de tantas cosas. Cuando yo vi al niño, yo dije, Dios, mire, lloré al niño, lo oré. Y luego le dije a la mamita, haz esto y esto, lo que yo siempre he estado recomendando, lo que yo usé para mi hijo. Hermano, créame que este niño ha sido sano, sano, Aleluya. sano. Vea, Gloria ese a Dios. niño sano, la mamá me dice, más nunca le volvió a salir y el niño me lo Gloria a mostraron Dios. hace unos días, está gordo, qué niño tan bonito, o sea, el niño me inspira una cosa, hermano, y yo dije, Dios mío, Señor, ¿por qué? Pero usted hubiera visto, hermano, yo no le había contado eso, sino que yo he Y, y, dejado pasar cosas como que, sí, pero he dado ese Y testimonio, es, tal vez lo he dicho. O sea, o y es no, y hermano, esa, coincidencia o cuando eso pasa generalmente, por ejemplo, en el caso de ese niño, es que es un sí, escogido de Dios, es un ajá, escogido, y entonces el diablo desde pequeño quiere hacerle daño, quiere hacerle de lo cosas, más quiere cogerlo. noble, ese Entonces, bebé es de lo tomarlo más eso noble, hermano. hay que encaminarlo en la palabra de Dios. De hecho, a todo niño y niña, nuestra responsabilidad como padres, y así está escrito en la palabra de Dios, es enseñarle la palabra. Dice el Deuteronomio, dice que al levantarse, al acostarse, mientras van por el camino andando, en todo tiempo hay que hablarles la palabra de Dios cuando están niños, porque el niño es una esponja que absorbe todo. Y dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Pues, amén, no hay amén. y más en estos tiempos. Sí, Sí, yo y dije, no, esto es increíble, dije, yo dije, uy, cómo ese niño se recuperó y la mamá sufría mucho, una muchacha de 19 años, como va a cumplir, muy joven la mamá, me dice, no, es que en la casa donde estábamos, no sé, ahí empezó todo en esa casa. Y yo dije, ah, ok, yo lo único que hice fue orarlo, hermano, lo oré, le dije que le aplicara la agüita de vinagre, lo bañara con aguatillo a 3 veces al día, le expliqué todo, ¿sí? Que lo mantuviera pues Amén. seco, nada de humedad. Y mire, ese niño está, yo le agarré mucho cariño. Me dijo a la Amén. mamá, bautíceme al niño. Yo le dije, no, yo te lo voy a Amén. querer mucho
Sí, yo te lo voy a querer mucho, mucho, y yo sí, y de hecho sí, en la casa el primer platico de comida es para el niño y el papá de Alma Rosa enseguida saca un platico de comida para ese niño, o sea, es algo que, bueno, Dios hizo su obra porque el niño sufría, el niño no dormía, no dormía, Obvio, lloraba mucho. Ah, y obvio. lloraba mucho por las noches. Yo sentía el llanto lejos, hermano. Eso fue una de las cosas. Yo decía, pero ¿por qué ese niño llora tanto como pidiendo auxilio? ¿Qué tiene ese niño? No, es que él no quiere dormir porque es que le pica esto. Y el niño se daba duro en la piel. Y yo, ay, Dios mío. Y gracias Claro, a Dios el niño está bien. Fue sano, sí. amén. Amén. Gloria a Sí, Dios. Eso es así lo es, hermano. Sí, importante. Cuando hay una batalla, lo importante es el final, que es la victoria en Cristo. Amén. sí, Amén. amén. Claudita, ¿ibas a decir algo? ¿Ah? ¿Ibas a decir algo? Yo. ¿Sí? No, que iba a preguntar que si esa fórmula aplica para mascotas. Sí, Esto claro. es Sí. Mira, Claudia, esta fórmula yo la recibí, mi papá también conoce la Por, palabra y él es bastante también, como le digo, ujú, la parte espiritual, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, ujú, ¿qué me dijo él a mí? No, hija, mira, agárrate una botellita con un atomizador, aplicas vinagre blanco, ese que se utiliza para las ensaladas para las ujú, ensaladas, le echas 5 cabezas de ajo y llévalas por la mitad mm, y déjalas ahí reposando. Cuando se vaya a bañar él, aplícale 15 minutos con esa agüita, se la frotas en el cuerpo, sea picadura, sea mm, ampolla, grano, mm, lo que sea sí. que vaya a la piel, hongo, Ah, ok. uy, eso es Oh, buenísimo. sí. De por sí aquí Ah, todavía se bueno. conserva una botella de vinagre con Con agua, ajo. aquí. Y yo Ah, en ok. Colombia también la Pero al tengo, vinagre no siempre. se le echa agua ni nada, solo el extracto del Le, vinagre. puede- Le puedes echar como un cuarto de agua, depende de la botella. Si le echas la botella pequeña toda, échale un cuartico de agua. Ya, eso va a arder. Si se deja Ahora que 15 escucho el minuticos, vinagre, es cierto que cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado y que él dijo, tengo sed, ¿a él le dieron vinagre? ¿Es verdad o es? Sí, es verdad. Ah, Sí, es ok. verdad. En una no lo esponja. sabía. Mm, No entonces, sabía eso. Dijo, tengo sed y mojaron una esponja, pero no había agua ni nada alrededor. Mojaron una esponjita y se la acercaron con una vara y él chupó un poquito. Y sí, pues, le dieron a beber vinagre. Y eso ya estaba profetizado en los Salmos por el rey David. Amén. Específicamente ese pasaje que nuestro Señor Jesucristo en la cruz pasó. Sí, Señor. Eso es correcto, eso es cierto. Y puedo dar fe de que funciona porque la verdad lo he recomendado y ha sido bueno. Incluso yo lo usé en mi cuerpo porque a raíz del proceso de mi hijo, a mí también me salieron. A mí me salieron. No muchas, pero ¿Qué me tal? salieron. Entonces yo también lo usé en mi cuerpo y doy testimonio de que es muy buenísimo. Siempre mantener ese vinagre con ajo en la casa para cualquier picadura, ampolla, grano, hongo, los Un combate atomizador. perfectamente. Sí, sí, hermano. O una botellita, como usted desee mantenerlo, Sí, pero siempre ahí. A mí me pica un zancudo y yo puedo decir que me puedo aplicar esa agüita de vinagre con ajo y sobre todo seca los porque la niña zancudos es estos de Bill Gates que están por ahí genéticamente modificados. sí, sí. Para matar todo lo que hay ahí, todo veneno. Uy, sí, Listo. sí, Bueno, así es, hermano. ¿alguna otra Bueno, pregunta, intervención, petición? ¿No? no, no. Bueno, despide, Mafe, la oración, la reunión de hoy. Despídela, por favor. Cierra, haz el cierre, la oración de cierre. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, amoroso, por esta oportunidad de compartir la palabra de ti, llenarnos de ti, Señor. Edificarnos, Padre, lo necesitamos, Señor, para seguir en el camino de la verdadera palabra que eres tú, Señor, único Salvador, Padre. A ti te damos gracias a todo, por todo lo que recibimos en cada momento, Señor, que proviene de ti, únicamente de ti, Señor, lo declaro siempre, solo tú, Señor. Padre, Señor, tú eres grande, Señor. Como
por adorarte, Señor. No me sueltes de tu mano, Padre. Señor, mandamos abrazos de oración y de bendiciones a cada personas que no pudieron estar con nosotros, Señor. A esos hogares, la provisión, Señor. Cuida de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces nuestro corazón y nuestras necesidades, Señor. Te doy gracias, Padre. Y bendecimos, Señor, a nuestro siervo, Jorge Ariza, por enseñarnos, Padre, la realidad de todo, conocer de la palabra de Dios, Señor. Hoy, Señor, cómo te glorificamos de esta manera, Señor. Gracias, Padre, por todo, por este momento, Señor, que has compartido con nosotros y estás aquí, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Aleluya. Dios les Amén. guarde, Dios les bendiga. Hasta la Amén, próxima. hermano. Amén y amén. Bendiciones.